Imagina un salón silencioso, con banderas alineadas, micrófonos encendidos y representantes de distintas naciones observándose con cautela. Hasta ahora, la diplomacia ha sido un juego de palabras, gestos y estrategias humanas. Pero un día, en ese mismo salón, puede que ya no sean únicamente los diplomáticos quienes hablen, puede que, entre ellos, también haya inteligencias artificiales. La diplomacia, ese delicado equilibrio que ha mantenido al mundo en pie durante siglos, está a punto de entrar en una nueva era. Y esa era tiene nombre: inteligencia artificial. Durante milenios, las naciones se han enfrentado, reconciliado y pactado mediante el arte de la negociación. Desde los tratados firmados con tinta en pergamino hasta las cumbres modernas transmitidas en directo, la diplomacia siempre ha sido un reflejo del ingenio humano, de nuestra capacidad de persuasión, de nuestra voluntad de convivir. Pero ahora, una nueva fuerza se alza: máquinas capaces de analizar millones de datos, detectar patrones invisibles y prever escenarios que ni el más experimentado diplomático podría anticipar. ¿Qué ocurrirá cuando esas máquinas entren en el tablero de la política internacional? Algunos lo ven como un sueño de estabilidad. Imagina una IA asesorando a gobiernos en medio de una crisis, detectando los intereses comunes, proponiendo soluciones antes de que estalle la violencia, calculando las consecuencias de cada palabra, de cada concesión. Una herramienta capaz de evitar guerras, de construir alianzas más sólidas, de encontrar equilibrios imposibles para la mente humana. Pero otros lo ven como una pesadilla. ¿Qué pasará si las decisiones que determinan la paz o la guerra dependen de algoritmos? ¿Qué pasará si esas máquinas, en su búsqueda de eficiencia, recomiendan sacrificios humanos que los diplomáticos aceptarían bajo la fría lógica de la estadística? La diplomacia nunca ha sido un juego limpio. Es un campo de poder, de intereses ocultos, de estrategias a largo plazo. Y la inteligencia artificial, con su capacidad para procesar lo invisible, podría convertirse en el arma más poderosa de todas. Imagina que un país entrena una IA para negociar tratados comerciales. Esa IA, con acceso a décadas de datos históricos, patrones psicológicos de los líderes extranjeros y millones de simulaciones, podría anticipar la reacción exacta de la contraparte. Sabría cuándo ceder, cuándo presionar, cuándo guardar silencio. Sería como jugar al ajedrez contra un oponente que conoce de antemano todas tus jugadas posibles. ¿Seguiría siendo diplomacia? ¿O sería manipulación perfecta? Los diplomáticos humanos han dependido siempre del instinto, de la lectura de gestos, del carisma personal. La IA, en cambio, leerá cada parpadeo, cada pausa, cada variación de tono de voz y los comparará con millones de registros. Podrá decirle a su usuario: en este momento, su homólogo está a punto de ceder, insista en este punto. ¿Será la diplomacia del futuro un duelo de inteligencias artificiales, cada una buscando la rendija por donde doblar la voluntad de la otra parte? Y aún más inquietante, ¿qué ocurrirá si esas IAs comienzan a dialogar entre sí directamente, sin la mediación de los humanos? En un mundo interconectado, con crisis globales como el cambio climático, la escasez de recursos o la seguridad cibernética, la diplomacia ya no puede limitarse a las mesas de negociación tradicionales. Necesitamos soluciones rápidas, complejas, globales. Y ahí es donde la IA parece prometer un nuevo horizonte. Una IA podría analizar en segundos los datos del mercado energético, los movimientos militares, las variaciones climáticas, las migraciones humanas, y ofrecer un acuerdo que equilibre todas esas fuerzas. Algo que hoy requeriría años de estudio y negociación, pero la velocidad también es un arma de doble filo. En diplomacia, las decisiones rápidas pueden ser fatales. Un algoritmo que actúe demasiado deprisa podría desencadenar un conflicto en lugar de evitarlo. Una mala interpretación de los datos, un sesgo en su entrenamiento, un error en el código. Y de pronto la paz mundial podría estar en riesgo. La diplomacia no es solo lógica, es también confianza. Y la confianza se construye con tiempo, con gestos, con símbolos. Una IA puede calcular la mejor propuesta, pero ¿puede generar confianza entre pueblos que arrastran siglos de heridas?
puede transmitir sinceridad, compasión, perdón. Quizá el peligro no esté en que la IA participe en la diplomacia, sino en que nos convenza de que podemos dejarla sola, que podemos delegar lo más humano de la política del encuentro, la palabra. La empatía en manos de algoritmos. La pregunta entonces es inevitable: ¿quién programará esas inteligencias artificiales diplomáticas? ¿Qué valores, qué prioridades? ¿Qué sesgos llevarán en su interior? Si un país entrena a su IA con el objetivo de maximizar su propio beneficio, ¿cómo podrá confiar el resto del mundo en sus propuestas? Y si, en cambio, se crea una IA diplomática global, supervisada por varias naciones, ¿quién garantizará que no se utilice para consolidar el poder de unos pocos? El futuro de la diplomacia con IA nos plantea un dilema fundamental: la posibilidad de construir un sistema más justo, transparente y eficiente, o la de caer en nuevas formas de control, opacidad y desigualdad. Quizá dentro de unos años, cuando los líderes mundiales se reúnan en Naciones Unidas, las verdaderas negociaciones no ocurran en el estrado ni en los pasillos, sino en servidores ocultos donde algoritmos negocian variables invisibles. Y lo que los humanos veamos será apenas el resultado final presentado con solemnidad. ¿Será ese un mundo más estable? ¿O será un mundo en el que la humanidad haya perdido el control de sus propios acuerdos? Tal vez la diplomacia del futuro será híbrida, humanos y máquinas trabajando juntos. Los diplomáticos aportando intuición, empatía, experiencia histórica. La IA ofreciendo análisis, predicciones. Posibles salidas. Un diálogo en el que la máquina amplifique la capacidad humana sin sustituirla. Pero incluso ese escenario requiere una vigilancia extrema, porque la historia nos enseña que cada herramienta creada por el hombre, tarde o temprano, se usa también como arma, y la inteligencia artificial en el terreno diplomático puede convertirse en un arma silenciosa, invisible, capaz de decidir el destino de millones de vidas sin que nadie lo note. Quizá el desafío más grande no sea técnico, sino ético, como garantizar que las IA diplomáticas sirvan al bien común y no a los intereses ocultos de unos pocos. ¿Cómo asegurarnos de que, en un mundo gobernado por datos, todavía quede espacio para los valores humanos, la compasión, la justicia, la solidaridad? El día que la inteligencia artificial cambie la diplomacia mundial, cambiará también la forma en que nos entendemos como humanidad. Ya no será solo cuestión de países que dialogan entre sí, sino de una especie que decide si su futuro debe escribirse con palabras humanas o con cálculos de máquina. Quizá entonces recordemos que la diplomacia no es un lujo, sino la delgada línea que separa la guerra de la paz, y que esa línea, si la entregamos a las máquinas, podría volverse más precisa o desaparecer para siempre.